desde República Dominicana para el mundo, abogado, justicia y sociedad, desde el primer Santiago de América. Vamos en este preciso momento a tener una conversación. Le damos la bienvenida a este equipo de profesionales que nos acompaña. A la izquierda, el magistrado Jacinto Tavera, procurador de la Corte de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. El profesor José de los Santos Isiano, abogado litigante y catedrático de distintas universidades del país, y quien os dirige la palabra, profesor Luis Sánchez. Nos place tener como invitado a un egresado del organismo y centro de expedición del Ministerio de Educación y Ciencia de la Universidad de Granada, doctor en Derecho sobresaliente cum laude, diploma de estudios avanzados de la Complutense de Madrid, máster en Derecho Constitucional, especialista, experto en seguridad y defensa, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de la Isla Baleares, profesor de Derecho Constitucional de la Complutense de Madrid, profesor contratado, doctor interino de Derecho Constitucional de la Isla Baleares. Ha publicado cientos de artículos científicos, traductor del alemán al inglés, del inglés al español. Entre los libros que más sobresalen está La dignidad de la persona, evolución histórica, concepto, recepción constitucional y relación con los valores y derechos fundamentales, publicada en el año 2010. Protección constitucional de la integridad personal del detenido y recluso, medios de tutela jurídica nacional e internacional. Precisamente sobre este último libro va a girar la entrevista a nuestro invitado, el doctor Oelín de los Reyes Alberto. Profesor, bienvenido a esta entrevista desde la República Dominicana. ¿Cómo se siente? Bueno, en primer lugar, saludos desde España a la República Dominicana y a todos los telespectadores del programa. Y en segundo lugar, pues en particular agradecerte, Luis, las palabras de presentación excesivas, sin duda, y agradecerte a ti, Luis, y al magistrado Jacinto Tavera y también al profesor José de los Santos, pues la invitación, ¿no?, a este programa, ¿no?, de Abogado, Justicia y Sociedad, y darle las gracias a todo el equipo como también a todos los telespectadores del programa, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Profesor, inmediatamente, porque el tiempo en televisión es breve. En su libro, en la introducción histórica, usted habla, desarrolla el concepto de dignidad humana y lo plantea como base de la extensión de la práctica de los derechos humanos al derecho penitenciario. La interrogante es la siguiente: ¿qué quiere usted decir con esta afirmación? ¿Cuál es su planteamiento, doctor? Bueno, en efecto, Luis, podemos decir que la aparición del concepto de dignidad de la persona como concepto jurídico, pues bueno, se suscita después de la Segunda Guerra Mundial, después de sucesos como el Holocausto, la bomba de Nagasaki, Hiroshima, y en este sentido, pues dio lugar a una especie de espacio de reflexión, ¿no?, para buscar nuevos conceptos jurídicos que en el futuro evitaran la vuelta a esos errores, ¿no?, por así decir. En
en este sentido, pues el derecho internacional realizó una primera recepción del derecho o del concepto de dignidad de la persona y efectivamente podemos encontrar ya el concepto de dignidad de la persona, el concepto jurídico de la persona, de la dignidad de la persona en algunos tratados internacionales como es la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Una vez aparecido el concepto de dignidad de la persona en el derecho internacional, otros constitucionales de derecho interno o a nivel nacional empiezan a recepcionar también el concepto de dignidad de la persona. En este sentido, pues el primer modelo sería la Ley Fundamental Alemana de 1949, que viene a reconocer el concepto de dignidad de la persona en el artículo 1.1 de la Ley Fundamental. El concepto de dignidad de la persona en el derecho alemán se traduce no solo en una obligación del Estado de no lesionar la dignidad humana, sino que, como bien punto, también diría, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, en su sentencia de 19 de diciembre de 1951, en una obligación del Estado de evitar lesiones de la dignidad por parte de los particulares. En España, el concepto de se positivó también en la propia Constitución de 1978, concretamente en el artículo 10. ¿Qué supone o qué ha de determinar como el concepto jurídico de dignidad en la Constitución española? Bueno, pues el propio Tribunal Constitucional, en su sentencia 120/1990, nos dijo que la dignidad debe quedar, en todo caso, inalterada, constituyendo que todo estatuto jurídico debe preservar. De tal manera que sean unas u otras las limitaciones que se realicen en los derechos individuales, no pueden suponer un menosprecio que en cuanto ser humano merece la persona. Por tanto, de alguna forma, el concepto de dignidad, asumido por el derecho constitucional, pasa a ser también límite o directriz del derecho penitenciario, en el bien entendido de que, por supuesto, la Constitución es el principio y límite básico del propio derecho penitenciario. Por tanto, de alguna manera, en conclusión, podemos ver cómo un concepto nacido en el derecho internacional de las Naciones Unidas, como es el concepto de la dignidad, en el marco de los tratados, pasa después al derecho interno por vía de asunción constitucional del concepto y finalmente pasa también, por supuesto, a la legislación o la regulación del régimen penitenciario. Hay que decir que, bueno, este proceso también lo ha asumido efectivamente la Constitución de la República Dominicana de 2015, que viene a reconocer, como es sabido, en su artículo 5, en el artículo 7 y en el artículo 8, el concepto de dignidad de la persona como fundamento del Estado y luego también incluso como derecho fundamental en el artículo 38. Esto es lo que quiere decir la asunción, de alguna forma, del concepto de dignidad como base o como concepto, insisto, en los tratados internacionales que luego, efectivamente, ha pasado al derecho interno y, obviamente, como directriz de la regulación del régimen penitenciario. No sé si, Luis, sintéticamente esta puede ser la respuesta a tu pregunta. Gracias, vamos a pasar los micrófonos al compañero José dos Santos Quiciano, que continúa con algunas inquietudes. Doctor, muy agradecido de tenerlo con nosotros en el día de hoy. Evidentemente que estamos teniendo una especie de manjar académico-científico en materia de derechos fundamentales. Le agradecemos su participación. Doctor, ¿cómo usted considera el derecho fundamental a la dignidad humana? ¿Como un principio o como una regla? Es decir,
como un mandato de optimización o como una regla que se le impone al juez sin ningún tipo de interpretación? Bueno, esto depende del ordenamiento jurídico en el cual nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, el concepto de dignidad de la persona se traduce en un derecho fundamental, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que quiere decir es que cuando se produce una lesión del concepto de la dignidad de la persona, de alguna forma, pues efectivamente el ciudadano que haya visto lesionado su derecho a la dignidad puede acudir a los jueces y tribunales ordinarios para conseguir una indemnización por la lesión del derecho. E incluso, al ser considerado en el derecho alemán el concepto de dignidad como efectivamente un derecho fundamental, el sujeto puede incluso acudir al Tribunal Constitucional Federal en amparo para que vele por el ejercicio del derecho. En el caso español, el concepto de dignidad de la persona no se ve contemplado estrictamente como derecho fundamental, porque el concepto de dignidad de la persona está determinado en el artículo 10.1, lo cual quiere decir que el concepto de dignidad de la persona no se contempla como derecho fundamental, por cuanto los derechos fundamentales en la Constitución española son aquellos contenidos en los artículos 14 a 30 de la Constitución. Por tanto, la efectividad del concepto de dignidad de la persona en el ordenamiento jurídico español es mucho más limitada que, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico alemán. ¿Qué quiere esto decir? ¿O en qué se traduce? ¿Cuál es el sentido práctico del concepto de dignidad de la persona dentro del ordenamiento jurídico en España? Pues más que nada como una directriz, pero una directriz que tiene un sentido práctico, ¿no? Porque, pues lo hemos dicho aquí, ¿no? La propia sentencia del Tribunal Constitucional 120/1990 determina el concepto de dignidad como un mínimo invulnerable que todo estatuto jurídico debe preservar. De tal manera que sean unas u otras las limitaciones que sean realizadas por parte del Estado en el ejercicio de los derechos fundamentales, no pueden suponer en ningún caso menosprecio que en cuanto ser humano merece la persona. Por tanto, por ejemplo, en el régimen penitenciario, esto da lugar a que efectivamente como consecuencia del sentido de la pena, se pueden limitar determinados derechos del sujeto, pero con el límite de respeto a la dignidad humana del artículo 10.1, en el bien entendido de que va a haber algunos derechos básicos o algunos mínimos que no van a poder ser extralimitados por parte del Estado. En el bien entendido de que va a tener que preservar de alguna manera una vida digna o mínimamente digna dentro, por ejemplo, de los centros de privación de libertad. Por tanto, es un principio en el Estado constitucional español. El concepto de dignidad es un principio, efectivamente, es un valor superior, si se quiere, pero tiene una eficacia práctica en el ordenamiento, en el bien entendido de que supone una línea infranqueable que el Estado, de alguna manera, no puede traspasar para imponer ciertas limitaciones de los derechos fundamentales a los ciudadanos. No sé si, magistrado, he podido responder de alguna forma a su pregunta. Muchas gracias. Gracias, profesor. Vamos a pasar ahora los micrófonos al magistrado Jacinto Tavera, quien tiene una inquietud precisamente sobre el libro Protección Constitucional de la Integridad Personal del Detenido y Recluso, medios de tutela jurídica nacional e internacional. Precisamente le vamos a solicitar a nuestro querido director si puede presentar en pantalla la portada del libro cuando lo considere pertinente. Profesor. Gracias, profesor. Gracias por estar con nosotros en esta importante entrevista. De verdad que es una gran satisfacción para mí tener esta oportunidad de compartir con usted por aquí.
es usted profesor de Derecho Constitucional. En verdad que el derecho fundamental a la vida y a la integridad física entra dentro del marco de objeto de estudio de Derecho Constitucional, pero casi puede decirse que su trabajo se enmarca más dentro del área de Derecho Penitenciario. ¿Cómo se pudo usted enmarcarse en ese sentido, un constitucionalista como usted, hacer un trabajo más propio de derecho penitenciario o de un penalista de derecho penitenciario? Pues muy buena pregunta también, magistrado. Bueno, lo primero que debo decir es que de alguna forma es verdad, el derecho penitenciario es una disciplina dentro del derecho muy particular, es una disciplina que de alguna manera se puede determinar como autónoma, ¿de acuerdo? En el bien entendido de que efectivamente es una especie de área a caballo, ¿no?, entre lo que sería el derecho penal y el derecho administrativo, como ha dicho, por ejemplo, entre nosotros Aparicio. Es autónoma en el bien entendido de que efectivamente tiene sus propias fuentes, tiene su propio objeto de estudio, ¿no?, e incluso tiene su propia, por así decir, jurisdicción, ¿no?, que en España viene muy particularmente determinada en lo que son los juzgados de vigilancia penitenciaria, o en la República Dominicana lo que son los jueces de ejecución de la pena, ¿no? Ahora bien, no hay que olvidar que, de alguna forma, la primera fuente de la que bebe el derecho penitenciario, al igual que el resto de disciplinas del derecho en el Estado constitucional, es la propia Constitución, ¿de acuerdo? Por tanto, la primera fuente del derecho penitenciario es el derecho constitucional. Eso por una parte. Y luego también hay que decir que otra fuente primordial de lo que es el derecho penitenciario serían el derecho internacional, constitucional, es decir, también los tratados internacionales válidamente suscritos por el Estado, ¿no? Por tanto, realmente la primera fuente del derecho penitenciario es el derecho constitucional, y el derecho constitucional internacional asumido como derecho interno por parte del Estado, ¿no? Entre nosotros, por ejemplo, Reviriego, de hecho, ha podido decir que la regulación de los derechos de los reclusos tiene su principio su principio indefectible en las previsiones de derecho constitucional. Por tanto, la regulación del régimen penitenciario tiene una primera base o su matriz en las propias previsiones que la Constitución reconoce. Y de otro modo, también, por ejemplo, Liebe Wolf, quien ha sido jueza del Tribunal Constitucional Federal Alemán, ha dicho precisamente que el Tribunal Constitucional Federal Alemán, cuando conoce cuestiones relativas a derecho penitenciario, no interpreta derecho penitenciario, sino que aplica previsiones constitucionales, aplica derecho constitucional, ¿de acuerdo? Por tanto, en ese sentido, por supuesto, es verdad que es conveniente que haya estudios en materia de cumplimiento y de garantía de los derechos humanos en el marco penitenciario, desde una perspectiva penal, desde una perspectiva especialista de derecho penitenciario, pero también es necesario la complementación con un estudio o una perspectiva desde el derecho constitucional, ¿no? Entonces, en este sentido, mi trabajo sobre el derecho a la integridad personal del detenido y del recluso, vías de tutela en el marco nacional y en el marco internacional, intenta cumplir de alguna forma también ese objetivo o ese fin primordial, ¿no?, de estudiar la materia desde una perspectiva, sobre todo, de derecho constitucional.
No sé si... Gracias, maestro. Realmente es una prueba de fuego. La regulación en cada uno de los estados de los centros penitenciarios para la aplicación de un verdadero derecho constitucional. Me parece excelente. Me parece excelente. Sí, yo quería preguntarle al profesor, sabemos que uno de los mecanismos de restricción más odioso a la libertad individual es el arresto y la prisión preventiva. Y resulta muy interesante el análisis que hace el profesor en su obra sobre este tema en el marco de lo que usted ha denominado los derechos preprocesales y su diferencia con los derechos procesales propiamente dicha. ¿Cómo está eso configurado en España? El tema de la prisión preventiva, el arresto y la visión o el aporte que hace el derecho constitucional a estos temas. Bueno, lo primero que hay que decir es que, la detención preventiva es efectivamente una posibilidad de limitación del derecho de libertad personal y del derecho a la libertad de circulación. Y bueno, en la Constitución española, pues de alguna manera, también como ocurre en la República Dominicana, en su Constitución de 2015, en los artículos, creo recordar, 40 y 71, pues en España está reconocido el derecho a la libertad personal en el artículo 17. Y en el artículo 17 de la Constitución es donde se reconocen precisamente las garantías frente a la detención preventiva en el marco de investigación cara a un posterior proceso. El artículo 17 de la Constitución, un poco como también efectivamente hace la Constitución de la República Dominicana en los artículos 40-71, pues viene a reconocer una serie de derechos incardinados o que buscan de alguna forma la protección del sujeto ante el hecho de la detención, ¿no? Lo que son los derechos del detenido, lo que es el tiempo máximo de la detención y, por supuesto, también la posibilidad de interponer un procedimiento de habeas corpus que trate de dilucidar sobre la legalidad y la constitucionalidad de la detención. Procedimiento que también está reconocido en la Constitución de la República Dominicana de 2015 en el artículo 69. En este sentido, hay que decir que verdaderamente la doctrina española, de alguna forma, estos derechos, ¿no? Estas garantías frente a la detención preventiva, determinadas en el artículo 17, no son comprendidos, por supuesto, como derechos procesales, pero se comprenden más incluso como derechos preprocesales. ¿De acuerdo? Es decir, la doctrina, como por ejemplo López Barja, Montero Aroca, Ureña o entre otros, ha venido a determinar o a clasificar de alguna forma estos derechos más como derechos preprocesales, a efectos de taxonomía, a efectos de clasificación, entendiéndolos como unas garantías fundamentales frente sobre todo al exceso en la investigación policial o la investigación en el inicio del proceso y antes o previo a una judicialización en sentido estricto de la causa. ¿De acuerdo? Por tanto, de alguna manera, en nuestro ordenamiento se podrían clasificar los derechos procesales en dos grandes ámbitos, ¿no? Cara a la protección de los derechos del individuo, por un lado como derechos preprocesales, que serían aquellos, como digo, que tratan de evitar los excesos en el marco del inicio de la investigación, es decir, los derechos vinculados principalmente o las garantías frente a la detención preventiva. En segundo lugar, los derechos del detenido, que efectivamente, como digo, están contemplados en el artículo 17 de la Constitución y luego también en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el procedimiento de habeas corpus. Luego encontraríamos lo que serían los derechos
procesales en sentido estricto que se vincularían más al derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? Del artículo 24, reconocidos, creo recordar también en la Constitución de la República Dominicana, en el artículo 69. Y que se traducirían más en los típicos derechos del marco de conocimiento o de resolución del proceso, como serían el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas, con todas las garantías, el derecho a aportar medios de prueba, el derecho a no confesarse culpable, a no declarar contra uno mismo, el derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Pues de alguna forma esta sería la diferenciación, en definitiva. De alguna forma, los derechos preprocesales, las garantías frente a la detención preventiva van sobre todo dirigidas a evitar excesos iniciales en el marco de la investigación, también a evitar afecciones del derecho a la integridad personal, física y psíquica del sujeto, mientras que los derechos procesales, pues de alguna forma, en sentido estricto, serían aquellos que, tratan o sea, los típicamente utilizados en la judicialización de la causa en sentido propio. No sé si he contestado a magistrado, no sé si he contestado a su pregunta. Por otro lado, y quiero aprovechar la oportunidad, quería preguntarle sobre cómo se garantiza la protección administrativa de la dignidad humana de los detenidos, de la población carcelaria o de la población penitenciaria en España. Por ejemplo, en la República Dominicana tenemos muy claro lo que es la protección jurídica, porque hay una constitución que protege la dignidad humana de los detenidos, hay una legislación penitenciaria, hay unos tratados internacionales muy bien explícitos con respecto a cómo tratar la dignidad de la población penitenciaria. Donde nosotros tenemos problemas en la República Dominicana es la protección concreta o administrativa, en el sentido de que aquí no existe régimen de consecuencia para una autoridad penitenciaria que viole la dignidad de los detenidos o de algún detenido. Incluso se utilizan eufemismos que se han establecido en nuestro modelo penitenciario y que en última instancia son aceptados por la mayoría de los actores que intervienen en la administración de justicia. Por ejemplo, aquí se le llama celda de reflexión a lo que es un área de castigo y se le vulneran una serie de derechos, pero a la hora de la verdad no hay forma a quien pedirle cuenta con respecto a eso. ¿Cómo se maneja el régimen de consecuencia en España para los violadores a la dignidad de los detenidos en los centros penitenciarios? Bueno, a la dignidad. El marco de protección o las posibilidades de recurso de un privado de libertad respecto a una lesión de la dignidad depende en tanto en cuanto este acto lesivo de la dignidad pueda considerarse una lesión del derecho a la integridad física o del derecho a la integridad psíquica, o una afección del derecho al honor o a la intimidad o a la propia imagen. ¿De acuerdo? Es decir, el concepto de dignidad en España, como he dicho, no es considerado un derecho fundamental. Por tanto, sobre la sola base de una lesión de la dignidad, no se puede apelar a los tribunales ordinarios o al Tribunal Constitucional. A no ser que esa lesión de la dignidad a la vez sea una lesión del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, o sea de tal entidad que suponga una lesión del derecho a la integridad del artículo 15 de la Constitución. Por tanto, de alguna forma, en España hay que conectar en casos de lesión a la dignidad, en casos de lesión autónoma de la dignidad,
no se puede, no hay realmente un reconocimiento del mismo como derecho y, por tanto, casi que puedo decir que el acto o la lesión quedaría inane. Ahora bien, es difícil que una lesión de la dignidad no se pueda conectar de alguna manera o se pueda considerar de alguna manera a la vez como lesión al derecho a la integridad psíquica o física o psíquica del sujeto, o no se pueda considerar de otra forma una lesión al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Si la lesión del concepto de dignidad es de tal entidad o es de grado sumo, pues podemos considerarla en su caso a lo mejor una lesión del derecho a la integridad psíquica, que está contemplado en el artículo 15 de la Constitución. Si es una lesión del concepto de dignidad un poco menor, quizás se pueda conectar o considerar como una lesión del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del artículo 18. Bueno, por tanto, eso por una parte. Lo que yo sobre todo estudio en mi trabajo es la posible lesión del derecho a la dignidad, a la vez como lesión del derecho a la integridad, en particular como lesión del derecho a la integridad psíquica o moral del sujeto, que entonces, como digo, se puede proteger ante incluso el Tribunal Constitucional. Se puede presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, porque ya digo que no estamos lesionando solo la dignidad de la persona, sino que estaríamos lesionando también el derecho a la integridad personal del sujeto, que está reconocido en el artículo 15 de la Constitución como un derecho fundamental. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué supone una lesión del derecho a la integridad? Bueno, las lesiones al derecho a la integridad pues, presuponen que obviamente no se puede hacer daño ni físico ni moral al sujeto. ¿De acuerdo? Por tanto, presupone una limitación al Estado para infringir daños, torturas y daños físicos, pero también psicológicos al sujeto. Ahora bien, debemos decir que este deber del Estado de no torturar o de no infligir un daño inmotivado o excesivo al sujeto en un centro penitenciario o en un centro de privación de libertad, no solo supone hoy día, Estado moderno, no solo supone hoy día un deber del Estado de no realizar un daño físico o psicológico al sujeto, sino que se conoce o se reconoce como algo mucho más amplio. Es decir, el deber del Estado de no lesionar la integridad personal del sujeto es algo más amplio que simple reconocimiento de no causar un daño físico o psicológico al sujeto. Por ejemplo, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia Tyrer versus Reino Unido, ¿no?, de 1978, decía que el Estado ni siquiera puede hacer un uso del sujeto privado de libertad como si fuera un mero objeto al servicio de las autoridades. Por tanto, hoy el derecho a la integridad del recluso se entiende no solo como un deber del Estado de no usar la fuerza de forma inmotivada y de forma excesiva respecto a las personas privadas de libertad, sino que se supone que reconoce otros subderechos u otros conceptos. Por ejemplo, debe velar por la integridad y la seguridad del recluso en el centro penitenciario. Debe velar, por supuesto, por su seguridad frente a otros internos. Debe velar por su salud, estableciendo un sistema de asistencia sanitaria en prisión. Debe proscribir los trabajos forzados. Por tanto, se entiende que debe de buscar unas condiciones de vida mínimamente dignas del
la persona privada de libertad dentro del centro penitenciario. En este sentido también podemos decir, entrando un poco también en una de las preguntas que tú me has realizado, que como dice Cano Sausera, hoy día ha cambiado el umbral mínimo de daño físico aceptado o permitido dentro de los estados, de tal manera que hoy acciones que en otro tiempo o hace pocos años no se hubieran considerado tortura, sí se consideran hoy día tortura. Por ejemplo, en el caso Yankov versus Bulgaria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2003, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera tortura una violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, el hecho de rapar a un preso al cero, por cuanto considera que es una violación del concepto de dignidad humana incompatible con la proscripción de la tortura del artículo 3 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Más en orden a lo que tú me has preguntado, en Mursic versus Croacia del año 2016, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos más reciente, también considera tortura una celda, encerrar a un sujeto en una celda de 2,5 metros por considerarla incompatible con el concepto de dignidad y, por supuesto, considerarla una lesión del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bueno, y también incluso podríamos decir que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha recepcionado esta tendencia, por cuanto, por ejemplo, en el caso Retén de Katia versus Venezuela del año 2006, la Corte entendía que encerrar a un sujeto en una celda en condiciones paupérrimas, sin las condiciones para mantener una mínima calidad de vida de la persona privada de libertad, suponía también efectivamente una violación del concepto de dignidad y más concretamente una violación del artículo 5 del Pacto de San José de 1969. Por tanto, en definitiva, podemos decir que efectivamente cabe la posibilidad de conectar el derecho a la dignidad o el concepto a la dignidad de forma directa o de forma más o menos evidente a un derecho fundamental en estricto sentido, en el caso del ordenamiento constitucional español, en particular en relación con el derecho a la integridad física y psíquica del sujeto, que como digo es un concepto reconocido en la Constitución española de 1915. Y también hay que entender que hoy día pues, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que efectivamente las lesiones de la dignidad de cierta entidad pueden también ser supuestas o entendidas como lesiones del derecho a la integridad del sujeto. ¿De acuerdo? Por tanto, no sé si he respondido, magistrado, a su pregunta y he respondido lo suficientemente de forma sucinta para los telespectadores. Gracias, profesor. Con la anuencia suya, profesor, y la anuencia de todos los amigos televidentes, tanto nacional como internacional, vamos a una brevísima pausa porque queda bastante contenido en esta entrevista. Regresamos. Excelente. ¿No pagas a su orden? Vendremos más. Desde los años 1952 y 1953, cuando el pintor y muralista español José Vela Zanetti plasmó 18 murales en las paredes internas del monumento a los héroes de la Restauración, que hasta la fecha pocos santiagueros han visto, 67 años después, Abel Martínez ha revolucionado la cultura de Santiago,
con más de 400 hermosos murales. La gran diferencia de ayer y hoy es que las obras son una muestra popular que vive de forma permanente en los muros y paredes de nuestra ciudad. Una galería de arte que es patrimonio cultural de Santiago. Nunca antes se había generado tanto interés por la ciudad de Santiago. Los murales de ciudad han atraído a visitantes de muchas partes del mundo. Las grandes cadenas de televisión hispana en los Estados Unidos y de otros países han destacado en amplios reportajes la gran riqueza de la ruta cultural, que resalta las grandes figuras del arte. Excelente. Señores, ahí tenemos en pantalla, tanto para los amigos televidentes de la República Dominicana como para el mundo, la portada del libro sobre las cuales versan las preguntas, la entrevista, protección constitucional de la integridad personal, del derecho y recluso, del doctor Alberto Elín de los Reyes. Precisamente conversando con el doctor, vamos a la siguiente inquietud, pero vamos a recordarle a todos los amigos televidentes, especialmente del país, que el Instituto Científico ICI tiene el seminario virtual Litigación, Embargo Inmobiliario Ordinario y Abreviado, paso a paso, señores. Esto es el sábado 12 de diciembre. Cómo capacitarse y cómo ir hacia los tribunales y resolver los conflictos de manera virtual. ¿Quiénes van a estar ahí? Los mejores, los mejores. El magistrado Eladio Pérez, juez presidente del Tribunal de La Vega. El profesor catedrático José Alberto Vázquez Santos. El embargo paso a paso, sábado 12 de diciembre. Llame al 829-341-5420. ICI. Señores, volviendo a las preguntas centrales, profesor, el grueso de su trabajo se encuentra básicamente en los capítulos 3, 4 y 5, donde explica los distintos sistemas de protección del derecho a la integridad del detenido y del recluso. Pero usted hace referencia a 3 tipos de protección, tanto la protección a nivel interno, regional y nacional o internacional. La pregunta sería obligada la siguiente: ¿cuáles son las garantías internas en el caso de España, donde está su mayor fuerza, su mayor estudio? Bueno, pues, magistrado, de alguna forma la protección, el sistema general de protección de los derechos fundamentales en España se encuentra contenido en la propia Constitución, en el artículo 53 de la Ley Fundamental, ¿no? En este artículo, muy resumidamente, lo que se puede decir es que nuestro sistema constitucional asume un sistema subsidiario de protección de los derechos fundamentales, que también se ha venido a denominar el sistema mixto, por el cual en materia de derechos fundamentales y por tanto también en lo que se refiere a la protección del derecho a la integridad personal del detenido y del recluso, se establece primero una primera protección a través de los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, de tal manera que si se produce una lesión del derecho a la integridad o como de cualquier otro derecho fundamental, el ciudadano puede, haciendo uso de su derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24, acudir a los juzgados de primera instancia.
en lo que se refiere en particular al caso del recluso o de la persona privada de libertad, pues puede acudir a los jueces de vigilancia penitenciaria, que de alguna manera realizan un primer filtro o un primer conocimiento en orden a la posible lesión del derecho fundamental. Si por casualidad en esa primera instancia fallan los sistemas de protección, pues cabe al sujeto apelar a la segunda instancia, que en el caso de España está materializado en lo que sería la audiencia provincial. Y finalmente, de acuerdo también, como he dicho, a ese artículo 53 de la Constitución, en el caso de que ni en primera instancia ni en segunda instancia haya sido reconocida la vulneración del derecho, pues siempre cabe plantear un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Hay otras vías de protección del derecho a la integridad. En particular, hemos hablado ya del procedimiento de habeas corpus, ¿no?, que está reconocido en el artículo 17.4 de la Constitución, que supone la inmediata puesta a disposición judicial del sujeto para que el juez competente conozca sobre la ilegalidad de la detención, y también en estos casos en casos de tortura en dependencias policiales, pues también puede solicitarse, por supuesto, un procedimiento de habeas corpus a efectos de ser cambiado de dependencias o ser puesto a disposición de una autoridad diferente. Y luego, por supuesto, también el ordenamiento jurídico, concretamente el Código Penal, viene a configurar las torturas, los malos tratos físicos o psíquicos o los tratos inhumanos y degradantes como delito tipificado en el Código Penal, concretamente en el artículo 123 de la Constitución. Por tanto, de alguna manera, este sería el esquema muy sintético de lo que es el sistema de protección de los derechos fundamentales y consecuente también del derecho a la integridad, en el caso que estamos tratando, del recluso o de la persona privada de libertad. Profesor, no sé si... a nivel regional, ¿cuáles serían las principales garantías? Bueno, a nivel regional, cuando se habla, esto es sabido por todos, del nivel regional, estamos hablando del sistema de protección en el caso de Europa, pues obviamente sobre todo, ¿no?, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? El sistema de protección del derecho a la integridad en Europa, pues se materializa a través de, primero, lo que sería un control previo, ¿no?, que se llama, que es, pues existe un convenio europeo para la prevención de la tortura y los malos los tratos inhumanos y degradantes de 1987, que supone la creación de un órgano ad hoc, ¿no?, que es el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y los Tratos Inhumanos y Degradantes, que puede personarse en cualquier centro de privación de libertad civil, también en centro de privación militar, para comprobar de primera mano, por así decir, que los centros de privación de libertad de los Estados parte, pues cumplen los mínimos de la Convención de 1987. Luego puede realizar recomendaciones o sugerencias a los Estados parte para tratar de buscar unas mejores condiciones de vida dignas de la población reclusa en su caso, ¿no? Pero realmente el sistema de garantía se materializa luego a través de lo que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Es sabido que el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 reconoce en su artículo 2 el derecho a la vida, en su artículo 3 prohíbe la tortura y los tratos o penas inhumanos y degradantes, razón por la cual, pues, los ciudadanos de los Estados parte, pues obviamente pueden, en caso de que en su país, ante una lesión
o ante un caso de tortura o una vulneración del derecho a la integridad no hayan sido protegidos, ¿no? Pues pueden acudir posteriormente, una vez agotadas las vías en el derecho interno, pueden acudir a plantear un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? ¿Sí? Sí, vamos, concluya la idea, porque usted sabe que el tiempo en la televisión es limitado y ya nuestro director nos ha optado que debemos de concluir. Concluya la idea para finalizar el programa, doctor. Pues, efectivamente, en el caso de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son ejecutivas en el caso de España. Por tanto, quiere decir que uno, si por casualidad no consigue la protección de su derecho en el Tribunal Constitucional, puede incluso acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en España sí son ejecutivas de acuerdo a lo determinado en el artículo 4 y en el artículo 5 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica 6/1985. Profesor. Sí. Sí. Ha sido un placer para Abogados, Justicia y Sociedad desde la República Dominicana. Gracias de corazón por compartir este programa con nosotros. Al compañero José de los Santos Iciano, al magistrado Jacinto y a todo el pueblo dominicano e internacional. De verdad, profesor, gracias por compartir con nosotros. Gracias a vosotros, a todo el equipo y, por supuesto, a todo el pueblo dominicano, al noble pueblo dominicano y, por supuesto, a todos los telespectadores que han podido tener interés por la entrevista y por el tema tratado en el libro, ¿no? En el libro Protección Constitucional de la integridad del detenido y recluso. Muchas gracias, profesor. Gracias, amigos televidentes, a nuestro querido director Javier, gracias por hacer posible este programa internacional. Que Dios siempre le proteja.